¿Sabías que una de las maravillas atmosféricas más comunes y a la vez más peligrosas, la niebla, puede reducir la visibilidad a menos de 50 metros en un instante, causando accidentes automovilísticos devastadores que cobran miles de vidas al año en el mundo entero y generan pérdidas económicas multimillonarias solo por retrasos aéreos y marítimos? Este fenómeno, que a menudo envuelve paisajes en un velo misterioso, es mucho más que solo nubes bajas. La niebla y su hermana, la bruma, son manifestaciones fascinantes de principios físicos y meteorológicos que gobiernan nuestro planeta. Entender su ciencia no es solo una cuestión de curiosidad, sino también de seguridad y adaptación frente a las fuerzas de la naturaleza. La niebla se define meteorológicamente como una nube muy baja que reduce la visibilidad horizontal a menos de 1 kilómetro. Cuando la visibilidad es superior a 1 kilómetro pero inferior a 10 kilómetros, el fenómeno se clasifica como bruma. Ambas son, esencialmente, colecciones de minúsculas gotas de agua en suspensión o, en temperaturas extremadamente frías, cristales de hielo que se forman cerca de la superficie terrestre. La diferencia clave entre ellas radica en esa medida de visibilidad, un umbral preciso establecido por la Organización Meteorológica Mundial para clasificar estos eventos atmosféricos que tanto impactan nuestra vida diaria. Para comprender cómo se forman, debemos primero entender el proceso fundamental de la condensación. El aire que respiramos siempre contiene una cierta cantidad de vapor de agua. La cantidad máxima de vapor de agua que el aire puede contener depende directamente de su temperatura. Cuanto más caliente está el aire, más vapor de agua puede retener. Cuando el aire se enfría, su capacidad para retener vapor de agua disminuye. Si se enfría lo suficiente, el vapor de agua en exceso debe convertirse en agua líquida. Este punto de enfriamiento se conoce como punto de rocío. Cuando la temperatura del aire alcanza su punto de rocío, el aire se satura y la humedad relativa llega al 100%. En este estado, el vapor de agua comienza a condensarse en pequeñas gotas de agua líquida. Sin embargo, la condensación no ocurre de la nada. Necesita una superficie sobre la cual formarse. En la atmósfera, estas superficies son las microscópicas partículas llamadas núcleos de condensación. Estos núcleos pueden ser de diversas fuentes, incluyendo el polvo arrastrado por el viento, el polen de las plantas, las partículas de sal marina, los sulfatos y nitratos provenientes de la contaminación o incluso las esporas de hongos. Son increíblemente pequeños, con diámetros que a menudo se miden en micras, una milésima de milímetro. Cada una de estas diminutas partículas actúa como un punto de anclaje para que las moléculas de vapor de agua se agrupen y formen gotas de agua líquida. Sin estos núcleos, el aire podría enfriarse por debajo de su punto de rocío sin que se formara niebla, un estado conocido como sobresaturación, que es raro en la atmósfera debido a la abundancia de estas partículas. Existen varios tipos de niebla, cada uno formado por un mecanismo de enfriamiento distinto, pero todos comparten el principio común de enfriar el aire hasta o por debajo de su punto de rocío. Uno de los tipos más comunes y fascinantes es la niebla de radiación. Esta niebla se forma típicamente en noches despejadas, con vientos ligeros y una alta humedad en las capas bajas de la atmósfera. Durante el día, la Tierra absorbe la radiación solar y se calienta. Por la noche, si el cielo está despejado, la Tierra irradia calor de vuelta al espacio de manera eficiente. A medida que la superficie terrestre se enfría, el aire inmediatamente por encima de ella también se enfría por conducción. Este enfriamiento progresivo hace que la temperatura del aire alcance su punto de rocío. Las condiciones de viento ligero son cruciales, ya que permiten que una capa de aire frío y saturado se asiente cerca del suelo, sin ser dispersada. Si el viento es demasiado fuerte, la niebla no se formará o se dispersará rápidamente. Los valles y las zonas bajas son particularmente propensas a la niebla de radiación, porque el aire frío es más denso y tiende a sentarse en las depresiones topográficas, acumulándose y profundizándose a medida que el enfriamiento nocturno avanza. Un ejemplo icónico de niebla de radiación es la conocida niebla Thule que afecta el Valle Central de California, particularmente en el Valle de San Joaquín. Esta niebla densa y persistente puede formarse desde finales de otoño hasta principios de primavera, cubriendo grandes extensiones de tierra por días o incluso semanas.
El Valle de San Joaquín es una enorme cuenca rodeada por montañas, lo que favorece el estancamiento del aire frío y húmedo. La agricultura extensiva de la región también contribuye a la humedad. La niebla Thule es famosa por su extrema densidad, que reduce la visibilidad a casi cero y causa una gran cantidad de accidentes de tráfico, a menudo múltiples colisiones en cadena en las autopistas interestatales como la Interestatal 5 y la Ruta Estatal 99. Las autoridades invierten millones de dólares en sistemas de advertencia para los conductores, pero la velocidad a la que puede descender esta niebla y su persistencia siguen siendo un desafío enorme para la seguridad vial en una de las regiones agrícolas más productivas del mundo. Los efectos económicos también son significativos, con retrasos en el transporte de productos y personas. Otro tipo importante es la niebla de advección. Esta niebla se forma cuando aire cálido y húmedo se desplaza horizontalmente o advecta sobre una superficie mucho más fría. A medida que el aire cálido y húmedo pasa sobre la superficie fría, la capa inferior de este aire se enfría por contacto directo. Si este enfriamiento es suficiente para llevar la temperatura del aire a su punto de rocío, se forma la niebla. Este tipo de niebla es muy común en las zonas costeras, donde el aire húmedo del océano se mueve sobre aguas más frías o sobre tierra fría. El ejemplo más famoso y estudiado de niebla de advección es sin duda la niebla de San Francisco, en los Estados Unidos. La ciudad de San Francisco se encuentra en una península bordeada por el Océano Pacífico, cuyas aguas son sorprendentemente frías debido a la surgencia de aguas profundas. Durante el verano, cuando el aire interior de California se calienta significativamente, se crea una baja presión que atrae el aire más fresco y húmedo del Pacífico hacia la bahía. Cuando este aire húmedo y relativamente cálido se advecta sobre las aguas frías de la corriente de California y luego sobre la tierra fría, la niebla se forma rápidamente y se desliza a través del estrecho de la Puerta Dorada, envolviendo el icónico puente y gran parte de la ciudad en un manto frío y denso. Esta niebla, cariñosamente llamada Carl por los locales, no solo es una característica distintiva de la ciudad, sino que también modera su clima, manteniéndolo fresco y templado incluso en pleno verano. Una bendición para sus habitantes, pero un desafío constante para el tráfico aéreo del Aeropuerto Internacional de San Francisco y la navegación en la bahía. En 1987, un carguero llamado Apex Houston encalló cerca de la costa de San Francisco debido a la niebla, derramando más de 28,000 litros de petróleo y causando un desastre ambiental. Tales incidentes subrayan el peligro de la niebla advectiva para la navegación. Otras regiones famosas por su niebla de advección incluyen los grandes bancos de Terranova, al este de Canadá. Allí, el aire cálido y húmedo de la corriente del Golfo se encuentra con las aguas gélidas de la corriente del Labrador. Este choque de temperaturas y humedad crea una de las regiones con niebla más frecuente y densa del mundo, con un promedio de más de 100 días de niebla al año. Esta situación ha sido históricamente un factor de riesgo significativo para la navegación transatlántica y la pesca en la zona, y contribuyó a muchos accidentes marítimos a lo largo de los siglos. Un caso fascinante de niebla de advección con un impacto positivo es la Camanchaca, una niebla costera que se forma en las zonas desérticas del norte de Chile y Perú, como el desierto de Atacama. Aquí, el aire húmedo proveniente del Océano Pacífico, influenciado por la fría corriente de Humboldt, se advecta sobre la tierra árida y caliente. Al entrar en contacto con el aire y la superficie más fríos, se condensa en niebla. Esta niebla, aunque no produce lluvia en el sentido convencional, es una fuente vital de humedad. Comunidades locales y científicos han desarrollado sistemas de recolección de niebla, conocidos como atrapanieblas o mallas captanieblas. Estos atrapanieblas son grandes redes que recogen las diminutas gotas de agua de la niebla que se condensan en ellas. El agua recogida gotea hacia canales y se almacena, proporcionando una fuente de agua dulce para beber, para la agricultura y para la silvicultura en una de las regiones más secas del planeta. Por ejemplo, en la localidad de Chungungo, en Chile, se estableció un proyecto exitoso que ha provisto de agua a la comunidad por décadas utilizando esta ingeniosa técnica. Estas instalaciones demuestran cómo la comprensión de la meteorología puede llevar a soluciones innovadoras para desafíos ambientales extremos. Pasamos ahora a la niebla de ladera o niebla orográfica.
Esta niebla se forma cuando el aire húmedo es forzado a ascender por una ladera de una montaña o colina. A medida que el aire asciende, se expande y se enfría adiabáticamente, es decir, sin intercambio de calor con el entorno. Si el aire se enfría lo suficiente como para alcanzar su punto de rocío, el vapor de agua se condensa y forma niebla en la ladera de la montaña. Esta niebla puede cubrir la cima de una montaña o una cadena montañosa entera, creando lo que se conoce como un bosque nuboso en algunas regiones tropicales y subtropicales, como en Costa Rica o los Andes peruanos. Los bosques nubosos son ecosistemas extraordinariamente ricos en biodiversidad, totalmente dependientes de la niebla orográfica para su suministro constante de humedad. La vegetación densa y epífita, como los musgos, helechos y orquídeas que crecen sobre los árboles, intercepta el agua de la niebla, permitiendo que la humedad se filtre lentamente al suelo y alimente arroyos y ríos incluso en épocas de sequía. Un ejemplo notable es la Selva Negra en Alemania, donde la niebla de ladera es una característica común, aportando humedad a sus densos bosques de coníferas. La niebla orográfica presenta desafíos para la aviación y la conducción en carreteras de montaña, reduciendo drásticamente la visibilidad en terrenos ya de por sí complicados. Otro tipo es la niebla de vapor o humo marino. Esta forma de niebla ocurre cuando el aire muy frío se mueve sobre una superficie de agua mucho más cálida. A medida que el agua tibia se evapora en el aire frío y seco que la rodea, este aire se satura rápidamente. El vapor de agua se condensa casi inmediatamente, formando una niebla que parece humear sobre la superficie del agua. Esto es común en otoño e invierno sobre lagos y ríos cuando la temperatura del agua es más alta que la del aire circundante. Un ejemplo vívido es el que se observa en las regiones polares, donde el aire gélido fluye sobre aguas oceánicas relativamente más cálidas, creando el fenómeno conocido como humo ártico. Este tipo de niebla es frecuente en el Ártico y en el Antártico y puede ser increíblemente densa, planteando serios riesgos para la navegación marítima en esas aguas ya de por sí traicioneras. En los grandes lagos de América del Norte es común ver niebla de vapor formándose sobre el agua durante los meses más fríos, afectando el tráfico de barcos de carga y las operaciones de pesca. La niebla frontal es un tipo de niebla que se asocia con sistemas frontales, particularmente frentes cálidos. Se forma cuando la lluvia, que proviene de una masa de aire cálida y húmeda que se eleva sobre una masa de aire fría estacionaria, cae a través de la capa de aire frío y seco cerca del suelo. A medida que las gotas de lluvia caen a través de este aire más frío, algunas de ellas se evaporan, aumentando la humedad del aire frío hasta que alcanza su punto de rocío. Este proceso satura el aire frío y causa la formación de niebla justo por delante del frente cálido. Esta niebla puede ser bastante extensa y persistente, afectando grandes áreas y complicando la visibilidad para la conducción y la aviación. Finalmente, la niebla de hielo, un tipo particular que se forma a temperaturas extremadamente bajas, típicamente por debajo de 20 grados Celsius bajo cero. A estas temperaturas, el vapor de agua no se condensa en gotas de agua líquida, sino que se sublima directamente en diminutos cristales de hielo. Estos cristales son tan pequeños que permanecen suspendidos en el aire, creando una niebla brillante y a veces iridiscente. Es común en las regiones polares y en las zonas de Siberia o el norte de Canadá durante el invierno, donde las temperaturas pueden caer a valores extremos. La niebla de hielo puede ser particularmente peligrosa porque sus cristales a menudo se depositan como escarcha en las superficies, incluyendo las carreteras y las pistas de aterrizaje, aumentando el riesgo de derrapes y patinazos. Más allá de su formación, las características de la niebla son cruciales para entender su impacto. Las gotas de agua que componen la niebla son increíblemente pequeñas, con un diámetro promedio de aproximadamente 10 a 20 micrómetros. Para ponerlo en perspectiva, una gota de lluvia típica es de alrededor de 2000 micrómetros, 100 veces más grande. La densidad de la niebla, es decir, el número de estas gotas por unidad de volumen de aire, determina qué tan densa y opaca será. Cuanto más densa sea la concentración de gotas, menor será la visibilidad. La visibilidad reducida es, sin lugar a dudas, el impacto más directo y peligroso de la niebla.
El transporte es el sector más afectado. En la aviación, la niebla puede causar retrasos masivos y cancelaciones de vuelos, con un costo económico enorme para las aerolíneas y los pasajeros. Los aeropuertos de todo el mundo, como el de Heathrow en Londres o el de Beijing en China, invierten millones de dólares en sistemas avanzados de aterrizaje para permitir que los aviones operen en condiciones de visibilidad extremadamente baja, a veces tan solo con 50 metros de visibilidad horizontal. Estos sistemas, conocidos como ILS por Instrument Landing System de categoría 3, utilizan señales de radio y tecnología de radar para guiar a los aviones de manera segura a la pista. A pesar de estos avances tecnológicos, las cancelaciones por niebla siguen siendo una realidad costosa. Un estudio del Departamento de Transporte de los Estados Unidos estimó que los retrasos y cancelaciones de vuelos debido a condiciones meteorológicas adversas, incluida la niebla, le cuestan a la economía estadounidense miles de millones de dólares anualmente, impactando cadenas de suministro, turismo y negocios. En el transporte marítimo, la niebla es un peligro ancestral. La colisión de 1956 entre el transatlántico italiano Andrea Doria y el carguero sueco MS Stockholm en el Atlántico Norte, que resultó en 51 muertos, fue un trágico ejemplo de los peligros de la niebla densa en el mar. Aunque ambos barcos estaban equipados con radar, hubo fallas en la interpretación de la información y en la comunicación, lo que llevó a la catástrofe. Incluso en la era moderna, barcos equipados con tecnología avanzada pueden sufrir accidentes en la niebla, como el choque del buque de guerra estadounidense USS Fitzgerald con un buque portacontenedores en 2017, que cobró la vida de 7 marineros. Los radares marinos, sistemas de posicionamiento global y comunicaciones por radio son esenciales, pero la niebla sigue siendo un factor de riesgo para la navegación. Las carreteras también son escenarios de tragedias por niebla. En España, por ejemplo, la niebla ha sido un factor contribuyente en numerosos accidentes de tráfico, algunos de ellos multivehiculares. En 1997, una colisión en cadena en la autopista AP2 cerca de Fraga, Huesca, involucró a más de 100 vehículos y causó 6 muertes y numerosos heridos, directamente atribuible a la visibilidad casi nula por una repentina y densa niebla de radiación. Las autoridades de tránsito implementan medidas como el uso de luces antiniebla, la reducción de la velocidad máxima permitida en zonas de niebla y señales de advertencia variables en las autopistas. Más allá del transporte, la niebla tiene otros impactos. Desde el punto de vista de la salud, la niebla puede agravar los problemas de calidad del aire. Cuando la niebla se mezcla con la contaminación atmosférica, se forma el smog. El smog es una palabra compuesta de smog y fog en inglés, y es una mezcla de niebla y partículas contaminantes como óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y compuestos orgánicos volátiles. Las gotas de niebla actúan como un medio en el que estos contaminantes pueden disolverse o adherirse, concentrándolos cerca del suelo. Esto puede llevar a problemas respiratorios severos, ataques de asma y un aumento de las enfermedades cardiovasculares. El ejemplo histórico más notorio de smog fue el Gran Smog de Londres de 1952. Durante 5 días de diciembre de ese año, una densa niebla de radiación se combinó con la alta contaminación del aire, principalmente por la quema de carbón en fábricas y hogares. La niebla actuó como una trampa, impidiendo que los contaminantes se dispersaran. Se estima que este evento causó directamente la muerte de al menos 4.000 personas en Londres, con otros 8.000 decesos ocurriendo en las semanas y meses posteriores. Esta catástrofe llevó a la implementación de la Ley de Aire Limpio en el Reino Unido en 1956, un hito en la legislación ambiental que marcó el camino para regulaciones de calidad del aire en todo el mundo. Sin embargo, la niebla no es solo un fenómeno de peligro y dificultad, también tiene aspectos beneficiosos y una profunda belleza. Como ya mencionamos, la recolección de agua de niebla en regiones áridas es un ejemplo notable de cómo se puede aprovechar este fenómeno para el beneficio humano y ecológico. La niebla también es vital para ciertos ecosistemas, como los ya mencionados bosques nubosos, donde proporciona la humedad necesaria para la supervivencia de una biodiversidad única y exuberante, incluyendo especies de plantas y animales que no podrían prosperar en ningún otro lugar.
Además, la niebla tiene un gran valor estético y cultural. Ha inspirado a artistas, escritores y fotógrafos durante siglos, creando paisajes misteriosos y atmósferas evocadoras. Pensemos en las obras de arte que capturan la esencia de un amanecer brumoso sobre un lago o la mística de una ciudad envuelta en niebla. La niebla puede transformar lo familiar e enigmático, invitando a la reflexión y a la contemplación. La medición y predicción de la niebla son tareas complejas para los meteorólogos. Se utilizan instrumentos específicos para medir la visibilidad, como los transmisómetros, que envían un haz de luz a través de un determinado volumen de aire y miden la cantidad de luz que llega al receptor. Cuanta menos luz llega, más densa es la niebla. Los ceilómetros también se utilizan para medir la altura de la base de las nubes, lo que es crucial para la aviación. Además, las estaciones meteorológicas automáticas recogen datos sobre la temperatura, el punto de rocío, la humedad relativa y la velocidad del viento, todos ellos indicadores clave para la formación de niebla. A pesar de la avanzada tecnología, predecir la niebla con precisión sigue siendo un reto. La niebla es un fenómeno de pequeña escala, lo que significa que puede formarse o disiparse rápidamente en un área muy localizada. Pequeñas variaciones en la temperatura o el viento pueden tener un impacto significativo en su formación. Los modelos meteorológicos numéricos que utilizan supercomputadoras para simular la atmósfera han mejorado enormemente su capacidad para predecir la niebla, pero su naturaleza intrínsecamente caprichosa sigue presentando desafíos, especialmente en lo que respecta a su inicio y disipación exactos. Los meteorólogos también recurren a imágenes de satélite y radar para rastrear la evolución de la niebla, aunque su detección desde el espacio puede ser difícil debido a su proximidad al suelo. La gestión de la niebla implica varias estrategias. Para la seguridad del tráfico, se utilizan sistemas de luces antiniebla en vehículos y en algunas autopistas. Las luces traseras de niebla, de color rojo intenso, están diseñadas para ser visibles a través de la niebla densa, mientras que las delanteras, que suelen emitir una luz más ancha y baja, ayudan a iluminar la carretera sin reflejar la luz en las propias gotas de niebla y cegar al conductor. En las zonas más propensas se implementan carriles reversibles o cierres temporales de carreteras, aunque estas medidas tienen un impacto económico considerable. En aeropuertos, los procedimientos de baja visibilidad son estrictos. Además de los sistemas ILS de categoría 3 ya mencionados, los controladores de tráfico aéreo utilizan radares de superficie y otros sensores para monitorear el movimiento de los aviones en tierra, y los pilotos están altamente capacitados para operar en estas condiciones extremas. Se han investigado métodos para disipar la niebla, como la siembra de nubes con agentes químicos o el uso de grandes ventiladores, pero estos métodos suelen ser costosos, de eficacia limitada y con posibles impactos ambientales, por lo que su aplicación es muy restringida. La principal estrategia sigue siendo la prevención de riesgos mediante advertencias y tecnología de navegación. La ciencia detrás de la niebla y la bruma es un campo dinámico que abarca desde la microfísica de las nubes hasta la meteorología sinóptica a gran escala. Cada vez que observamos estos fenómenos, estamos presenciando la compleja interacción de la temperatura, la humedad, la presión atmosférica y las fuerzas del viento. Desde la peligrosa niebla Thule hasta la vital Camanchaca, estos velos atmosféricos son una parte intrínseca de nuestro mundo, desafiando y enriqueciendo nuestra experiencia de la naturaleza. Si esta inmersión profunda en la ciencia de la niebla y la bruma ha despertado tu curiosidad y te ha ofrecido una nueva perspectiva sobre el mundo que te rodea, te invitamos a unirte a la comunidad de Explorando. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas exploraciones científicas. Regálanos un me gusta si disfrutaste este viaje de conocimiento y comparte este video con aquellos que, como tú, se maravillan con los misterios de nuestro planeta. Tus comentarios son muy valiosos para nosotros. Déjanos saber qué otros fenómenos te gustaría que exploráramos.